El día martes 23 de junio fue una fecha que la misión, la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, puso como algo establecido para nuestro cumpleaños. Cumplimos 97 años desde el tiempo en que nuestro hermano Homero Crisman entró por Ipiales, llegó a Ipiales y una familia a la cual él le compartió se hizo parte de esta misión. Y nosotros hemos venido experimentando a partir de ese tiempo. Desde 1923 la alianza ha sido una misión que ha dado la palabra de Dios, ha conservado la sana doctrina, algo que nos ha sido un legado para nosotros es el pensamiento que Dios le reveló al doctor Alberto Benjamín Simpson hace ya muchos años. Pero nosotros aquí en Colombia, celebrando esto, vemos cómo Dios de una forma misericordiosa permitió que aquí en Kennedy existiera un lugar donde se predicara la palabra. Este texto es muy importante. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Hoy es un día de reconciliación y la alianza ha tenido ese privilegio. Gracias a Dios por esta sede, gracias a Dios por cada hermano, cada hermana, cada líder que ha puesto de sus fuerzas para que esto sea una verdad en medio de Ciudad Kennedy. Nosotros hemos avanzado, hemos creído, hemos levantado la victoria del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces quiero animarles para que ustedes sigan adelante. Les quiero felicitar a ustedes por estar siendo parte de nuestra comunidad. Celebramos 97 años y esperamos celebrar hasta la eternidad con el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les ayude y que este sea un tiempo para nosotros entender que otros necesitan de Jesucristo. Nosotros somos misioneros. Usted es un misionero allá donde se encuentra, en su casa, en su vecindario, en su barrio, en su sector, donde esté, Dios le quiere utilizar. Dios le bendiga, Dios le ayude y feliz cumpleaños. Buenos días, creo que nosotros hemos pasado tiempos muy buenos, muy importantes y hoy vamos a tener un tema muy actual que da como terminado la serie que traíamos a partir de enero. Entonces es un tiempo muy importante para hacer un cierre con este tema acerca de los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo y vamos a basar nuestro tiempo en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 39. Voy a leer solamente dos textos. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Y nosotros debemos entender que hay muchas cosas que se están diciendo hoy. Recuerdo una historia que ocurrió por el año 2018. Un grupo de jovencitos se metieron en Tailandia a una cueva. Eran 12 jóvenes, terminaron su entrenamiento de fútbol y luego decidieron ir a hacer un recorrido por unas cavernas. Pues después de un tiempo vino agua y les inundó el paso por donde habían estado
y se inundó y luego les impidió salir. Ellos duraron desde el 23 de junio hasta el 2 de julio que se dieron cuenta en dónde estaban realmente. Eso fue un proceso duro, difícil, mucha gente alrededor de ellos, pero qué impresionante que hubo al menos unas 60 personas trabajando dentro de ese grupo y haciendo la labor de rescate. En medio de la incertidumbre llegaron una cantidad de circunstancias para la vida de ellos y ellos los encontraron 1,5 kilómetros adentro en una parte alta donde se pudieron refugiar. Ahí en medio de todo el proceso hubo gente de Australia, gente del Reino Unido, una cantidad de gente para rescatarles. Muchos tuvieron que poner ahí de sus vidas. Y hubo un rescatista que era un hombre tailandés, murió ahí tratando de rescatarles. Entonces eso tiene que ver muchísimo con todo esto que nosotros vamos a ver en el día de hoy. En este pasaje nos está diciendo, la parábola de la higuera que presenta Jesús, tratando de explicarle a los discípulos qué era lo que estaba pasando. La higuera es uno de los últimos árboles que dan, vamos a decir, fruto o comienzan a reverdecer en el tiempo cuando la primavera está terminando y cuando ya brota, esta gente sabe que exactamente ya terminó el invierno y viene el verano. Entonces ya no hay tiempo para más cosas porque ya está determinado que termina la primavera, termina el invierno y comienza el verano. Y Jesús utiliza esta analogía para decirles que a las personas que estén en ese tiempo viviendo cuando el pueblo de Israel esté resurgiendo, en ese momento va a venir el fin. Las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, las hambrunas y una cantidad de cosas son las que hoy nosotros vemos y por eso dice Jesús que es como una mujer con dolores de parto. Comienza muy suave los dolores, pero luego se van intensificando hasta que llega el alumbramiento. Eso lo habla allá versículos 7 y 8. Entonces hay 3 cosas que quiero hablarles en cuanto a este texto. Primero se presenta el escenario. ¿Cuál es el escenario del fin? Debemos saber que ese escenario comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando el pueblo de Israel fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como nación. Se le reconoció una tierra, se le reconoció como un país que estaba en formación. Y el pasado 14 de mayo cumplieron 72 años. Ya han habido una cantidad de circunstancias y el resurgimiento de Israel nos da la primera pauta para contestar estas 3 preguntas que le hicieron o la pregunta que le estaba haciendo los discípulos. Jesús, en cierta medida, aunque no se menciona aquí en capítulo 24, pero él da a entender acerca de que el Señor nunca dejaría al pueblo de Israel sucumbir en medio de todas las cosas. Ya han pasado más o menos 2000 años después de esta profecía. Moisés advirtió precisamente eso y cuando nosotros vemos el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 al 27, lo vemos así y dice lo siguiente: en el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esta tierra por
mucho tiempo. No se corrompan haciendo ídolos de ninguna manera. Esa práctica es mala a los ojos de Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí un poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones donde solo unos pocos sobrevivirán. Y luego en el versículo 30, ahí mismo, pero ya en la traducción Dios habla hoy, dice, cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias, si se vuelven al Señor y le obedecen, el que es bondadoso no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará de la alianza que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir. Y Dios no los abandonó, ellos fueron, estuvieron en el cautiverio y muchos se quedaron en Babilonia, en Siria, pues se fueron para otros lugares después de los 70 años. Pero luego esa dispersión dejó un remanente como era la promesa. Y Dios luego en Ezequiel capítulo 1 al 35 habla de todo el juicio que vendría sobre el pueblo de Israel. Pero luego capítulo 36 cambia bruscamente todo esto y va a decir lo siguiente del versículo 8 a 12. Ezequiel 36, 8 a 12. Dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Qué tremendo es. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serán por heredad, y nunca más les matarán los hijos. Eso dice porque antes, pues obviamente, ellos habían profetizado, Isaías, Jeremías, Amós y otros, pues profetizaron en cuanto al retorno de Israel, pero muchos se quedaron en otras naciones, o sea, pasaron generaciones y generaciones que estaban ahí, pero Isaías luego hace una descripción impresionante en el capítulo 11 y el versículo 11. Dice, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y luego en Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Qué compromiso tan tremendo el de Dios. O sea, ¿qué ha hecho Dios con Israel? Sí, ellos pecaron, ellos se apartaron de él, pero en un momento determinado ellos como que recobraron el ánimo, el aliento, Dios trajo otra vez y fueron y se instalaron
en donde están ahora y comenzaron a crecer y comenzaron a volver otra vez a ser nación. Y trabajaron durante años hasta que en 1948 se constituyen como nación. Y entonces nosotros vemos que hay muchas cosas que las guerras que han tenido en 1969, cuando en los altos del Golán Dios fue el que intervino. Entonces nosotros vemos cómo en medio de tantas circunstancias Dios siempre ha estado con Israel. Y Dios, el propósito de Dios es todo, darle todo el terreno que ellos en algún momento entregaron a otros por el castigo de Dios, porque Dios notó que ellos se habían apartado. En el tiempo de Jesús, obviamente que ellos tenían los 10 mandamientos y tenían muchas cosas, pero no le tenían a Él. Y creo que el templo se volvió el centro de la religión, pero Dios no estaba allí. Y lo que Dios promete siempre lo va a cumplir. Entonces el primer cumplimiento tiene que ver con el escenario que viene del fin. En segundo lugar, viene el escenario de la confirmación. Vea lo que dice el versículo 34 de Mateo 24, el versículo 36 al 36. Dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Tremendo esto. Cuando nosotros vemos que habrá un cumplimiento completo de los días del fin. Israel ha sido instalado en la tierra como Dios le prometió. Dios le dio una promesa a Abraham y esa promesa la está cumpliendo. Toda la tierra que caminó Abraham, esa tierra se la va a dar a Israel. Y por eso ellos han sido tan prósperos. No solamente prosperan donde están, sino que los prospera en su nación. Y por eso vemos tantos adelantos científicos que hay allá en Israel. Y también la bendición de Dios, que Dios, a pesar de que ellos están lejos de Él, Dios los bendice en el lugar donde están. Y aquí hay una lección para nosotros. Creo que Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar de privilegio. Cuando le conocemos, siempre Dios va a respaldar a sus hijos y les va a dar lo mejor para sus vidas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos la bendición de Él porque Él nos ha preparado un lugar, no por pura cosas del azar estamos nosotros viviendo este tiempo. Debemos darle gracias a Dios, uno, que nosotros vivimos en este tiempo del fin. Número 2, que somos hijos de Dios. Y número 3, que somos coherederos con Israel. O sea, esta es la ventaja que tienen los hijos de Dios. Nosotros estamos en uno de los tiempos mejores, que es el cumplimiento de la promesa de Dios para un pueblo que ha sido el elegido de Él. De pronto a nosotros no nos gusta el pueblo de Israel, pero Dios lo eligió y ese es el deseo de Dios. De pronto a muchos no les gusta la forma en que nosotros vivimos, la forma como Dios nos da las cosas, pero es el privilegio que usted tiene y que nosotros tenemos de Dios, de tener familias que son integrales para Dios. Y nosotros debemos entender esto. En Salmos 90, capítulo 10, mire, dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en el caso de vigor, a los que son más vigorosos van a tener 80 años. Y entonces eso es una de las bendiciones grandes. Por eso Dios
se comprometió de que esto iba a ser así. El cumplimiento, por eso es tan importante, por eso el compromiso de Dios que tiene con nosotros. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesucristo, no van a pasar. Por eso nada lo dejó al azar, lo dejó por escrito, se comprometió, y esa es la mejor parte que nosotros tenemos. El fin va a venir de repente. Nosotros no vamos a tener una base para decir, si ocurre esto, va a ocurrir esto. No, sino que va a venir. Es tanto que el mismo Jesús ignora la hora, solamente el Padre. Y muy bueno, porque resulta que en muchas especulaciones que hay hoy se dice y se dan señales. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando cómo hacer que esto parezca. Por eso en los días domingos pasados les he hablado acerca de cómo están intentando hacer una cantidad de cosas para que aparezca Jesús, y eso va a ser la situación que va a distraer a muchos, y muchos van a caer en ese error, que va a llegar Jesús supuestamente en un tiempo determinado, y será algo que el enemigo está intentando hacer. Por eso las señales que está tratando de hacer. Entonces hay muchas cosas que se están dando, hay tanto desorden moral. Nosotros estamos celebrando supuestamente el mes del orgullo gay. Ahora no es un solo día, ahora son muchos días. Entonces nosotros ahora alabamos la maldad y tenemos tantas señales y pensamos que eso es una señal. No, hay muchísimas más señales para que Él venga. Versículo 37 al 39 nos va a hablar del escenario de su regreso. 37 nos dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dejó 3 señales claves para esta generación. La primera es que debía venir la abominación desoladora, o sea que debe haber un templo. Actualmente no hay templo. Tiene que haber un acuerdo. Ya de todas maneras existen materiales, existen los levitas, todo está ya listo para estar construido. Ellos lo van a poder construir, ese templo, tan rápido que es de 3 meses. Ellos ya lo tienen prefabricado, hay solamente un acuerdo que deben hacer, pero eso ya va a venir. Entonces, hasta cuando venga esto, va a ocurrir que van a sacrificar durante 3 años y medio, y luego un personaje va a ir y se va a sentar allá en el altar del sacrificio. Van a hacer un sacrificio, pero va a ser un sacrificio inmundo, y eso va a terminar con la adoración en el templo. Entonces eso va a ser lo primero que va a ocurrir. La segunda idea que tiene el texto es que la gente que haya en ese momento está ya plantada, y por eso dice que los que están ahí huyan a Judea. Entonces el nombre de la tierra de Israel es conocida en el tiempo de la visitación de Dios. O sea que Israel va a estar plantado ahí,
y ya va a tener ciertos elementos. Entonces ellos van a poder huir de una ciudad a otra. Por eso habla de que van a huir a los montes, van a huir a otros lugares. Entonces, eso lo dicen en Mateo 24:16. Entonces, como que está todo listo para que eso ocurra. O sea, falta muy poco para que esto ocurra. El tercer elemento es que únicamente va a ser para los judíos practicantes, al punto que estarían preocupados de que no vaya a ser en un día sábado, porque si ellos están guardando la ley, entonces no van a poder caminar más de 1000 metros. Entonces esto no les va a permitir huir. Lo que ellos están es esperando que venga el Mesías, pero venga de otra manera, no como dice realmente en la palabra, que es que va a venir por segunda vez. Para ellos vendría la primera vez. Solamente cuando venga la primera vez, para nosotros será la segunda. Como hijos que nos hemos convertido a la cruz, al sacrificio de Cristo, será la segunda. Para los judíos será la primera vez cuando Él lo vean en las nubes. Eso es más o menos la idea. Pero habla de un evento que va a marcar la diferencia. Es que como en los días de Noé, ¿qué era lo que ocurría? No era que no está poniendo Jesús la idea de que era un tiempo donde la gente vivía en pecados, sí era verdad, o sea, había mucho pecado, toda esta situación. Pero, ¿qué era la situación? Era que ellos tenían una vida normal. Por eso ellos despreocupadamente, cuando vino Noé y les predicaba, les decía que iba a venir agua, ellos se burlaban. Ellos decían, ¿pero qué? Si no hemos visto toda el primer aguacero, a ver dónde viene. Entonces, cuando comenzó a llover, ellos dijeron, hola, de pronto este loco tiene razón. De pronto esta situación sí es verdad. Hola, esto como que es raro. Entonces comenzó a llover y llovió un día, 2 días. Entonces comenzaron todos a mandarse mensajes por el WhatsApp. Oiga, está lloviendo ya mucho, ¿sí o no? Entonces comenzaban a tomar videos y se los mandaban por el WhatsApp y obviamente ya unos, oiga, mire que el agua está subiendo y comenzaron a preocuparse. Ya la mayor preocupación fue cuando ya el agua subió y comenzó a llevársele las cosas. Eso sí les produjo ya un poquitico más de problema. Entonces los vecinos de Noé comenzaron a ver las cosas ya suceder y entonces dijeron, uy no, ahora cómo vamos a hacer. Y seguramente ahora sí comenzaron a ver a Noé no como un fanático religioso. O sea, este es un tiempo muy parecido a lo que estamos viendo. Hay mucho agnosticismo. Hay mucha gente que dice, ¿pero qué? ¿Para qué nosotros creemos en Dios? Hay mucha gente que ha perdido la fe. Hay mucha gente que ha perdido la confianza. Aún en medio de nosotros hay prácticas que desdicen de lo que es la verdadera vida de fe. Entonces a nosotros nos gusta mucho ciertas prácticas, cierta clase de música, ciertas situaciones y como que nos olvidamos también de Dios. Se ha vuelto el Señor como que se demora un poquito. Y quiero mencionarles un texto que es muy tremendo para nosotros como hijos de Dios. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando yo creo esta gente empezó a ver que las cosas se estaban volviendo muy raras, entonces se volvieron histéricos y dijeron, uy, ¿cómo así? Pero ya la hora de la preparación había pasado.
Entonces, si usted es hijo de Dios, usted, como dice Apocalipsis, si usted es malo, sea más malo. Si usted le gusta hacer las cosas de aquí, séalo. Si a usted le gusta la droga, dróguese más. Pero ahora hay la oportunidad de que todos seamos salvos. Y por eso Jesús utiliza 3 parábolas para cimentar esto de cuándo Él va a venir. Y en Mateo 24, 45 al 51 nos habla de la parábola de unos esclavos leales y otros desleales. Entonces, esto es porque resulta que de una manera u otra, cuando el hombre se va, le deja todo para que hagan las cosas, deja a los criados y unos criados comienzan a hacer cosas que no convienen y comienzan a maltratar a los demás. Entonces, cuando él llega, les dice: no, ustedes estaban haciendo esto mal, y llega y los descubre y los trata como unos siervos desleales. Por eso, en lugar de trabajar, se pusieron fue a festejar, y él llegó y los echó en las tinieblas de afuera. Eso es significando que muchos van a estar haciendo cosas que no convienen cuando Jesús venga. La segunda parábola es de las 10 vírgenes o de las damas de honor de un cortejo nupcial. Y entonces allí dice que habían 5 que estaban preparadas, que tenían sus lámparas con aceite. Y otras 5 no. Dijeron: no, eso. Y eso le puede pasar a usted o me puede pasar a mí, que no estamos apercibidos. Ya estamos en el tiempo, no sabemos cuándo venga, no tenemos tantas señales, pero lo cierto es que Jesús viene. Y si Jesús viene, usted estará preparado. Si no está preparado, usted tiene que pensar si realmente lo está. La tercera parábola es la de los talentos, capítulo 25, 14 a 30. Se va el amo y les deja a uno 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Los 2 primeros pues hicieron su trabajo y entregaron resultados. El otro fue y cavó, lo enterró y dijo: no, es que va a andar viniendo. Dice que pasaron muchos días. En el griego dice que pasó un tiempo muy largo. Cuando vino este hombre, resulta que encontró que él estaba haciendo mal las cosas, que él no había trabajado. Y de repente usted cree que Jesús no viene porque ya han habido tantas cosas. Nosotros vemos hoy muchas cosas que están ocurriendo en África, en China, como esa cantidad de langostas ahora están apareciendo en otras partes del mundo. Son enjambres de langostas que se comen los cultivos. Hace apenas menos de 15 días a China se le comieron una región completa de alimentos. O sea que le comieron más o menos el 40% de la producción que ellos tenían. Y esto vino de repente. Las inundaciones en China. Todo esto son señales que Jesucristo viene pronto. Entonces nosotros debemos, en lugar de estar desapercibidos, usted puede vivir como quiera, pero el llamado es a que usted ponga su confianza en Dios. ¿Por qué? El reloj de Dios ya comenzó a hacer tic-tac, tic-tac, y ya van 72 años. Ya en el Salmo 90:10 leíamos que para los más robustos eran 80 años. ¿Será que usted tiene esos años o esa capacidad? Esta generación va a ver la segunda venida de Cristo. ¿Usted está preparado para eso? Si usted no está preparado, debe prepararse para.
Uno, arreglar su vida delante de Dios y preparar su vida. Número dos, para servirle. Usted está llamado a servirle a Dios incondicionalmente. Y número tres, usted está llamado a darle a otros ese privilegio de las buenas nuevas de salvación. Usted es un Noé. Usted está haciendo el llamado en medio de una generación que se ha olvidado de Dios. Uno ve que los jóvenes hoy están más entregados a la música, a vivir la vida. Y por eso encontramos muchachos ahora en una cantidad de circunstancias que uno dice, bueno, si estamos en una cuarentena, ¿por qué ellos están haciendo fiestas? La semana pasada multaron a una cantidad de gente. Encontraron más de 40 fiestas aquí en Bogotá. Y estamos en cuarentena. Y a ellos los llevaron y les hicieron comparendos. Entonces ellos tienen que pagar un dinero por eso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿está usted preparado para venir Cristo a su vida hoy? ¿O usted quiere hacer su vida como le parece? Todos tenemos el privilegio de conocer de Cristo o de arrepentirnos. Pero la idea es cómo usted está. Este cuadro de los niños en Tailandia lo traje precisamente por eso, porque hubo una persona que se sacrificó por ellos. Era un excelente nadador, pero a él se le acabó el oxígeno tratando de traerle libertad a unos pocos. De pronto usted está en la caverna de sus deseos, de sus anhelos, y el llamado es: usted tiene tiempo para arrepentirse antes que venga Jesucristo. Ese es el llamado para este día. Entonces yo quiero animarles a que ustedes vuelvan sus ojos al Señor Jesucristo. El texto para los grupos, Mateo 25, 14 a 30. Mateo 25, 14 a 30. Quiero animarles, Dios les bendiga, Dios les ayude. Vamos a tener un momento de oración. Señor, yo te quiero dar muchas gracias, porque es el privilegio que tenemos de ti, de volvernos, Señor, de tener un encuentro personal contigo. Que cada persona que pueda escuchar esta palabra pueda llegar a un genuino arrepentimiento. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.